Imagina que la vida es una caja con un número finito de bloques dentro. Cada bloque representa un año de tu vida. El día que nacemos, la caja se llena de bloques. Tenemos 80, 90, tal vez 100 bloques, dependiendo de cuántos años se espera que vivamos. Cada año que pasa, un bloque desaparece. Y un día, te despiertas y te das cuenta de que solo te queda uno o dos bloques. Lo curioso es que la mayoría de las veces, no sabemos cuántos bloques nos quedan. En tu cabeza, la caja parece eterna. Por lo tanto, vives como si esos bloques estuvieran ahí para siempre, y sigues colocando cosas dentro de la caja. Una nueva meta, una nueva compra, una nueva idea para un proyecto. Pero, como cualquier cosa, esos bloques se van sin que te des cuenta. Aquí está lo raro. Mientras más se vacía la caja, menos te das cuenta. Porque la verdad es que esos bloques que van desapareciendo no lo hacen uno por uno. La sensación de que queda mucho tiempo es solo una ilusión. En realidad, es el tiempo lo que pasa rápido. Piensa en lo que pasó el año pasado. ¿Te recuerdas cada día de ese año? Claro que no. Simplemente fue un bloque que desapareció sin que tú lo notaras. Cuando miras hacia atrás, ese bloque de hace un año ya está fuera de la caja, y ni siquiera puedes recordar cómo lo llenaste. Ahora, imagina que alguien te da la noticia de que en 10 años, esa caja se va a vaciar por completo. Puede sonar aterrador, pero lo cierto es que esa es la única certeza que tenemos. La caja se vaciará eventualmente. Y no podemos hacer nada al respecto. ¿Eso no te hace sentir extraño? Como si todas esas cosas por las que te preocupas, todas esas pequeñas decisiones que tomas día tras día, no fueran más que la forma en que colocas objetos en una caja que va a vaciarse tarde o temprano. Lo curioso es que, aunque sepamos esto, seguimos viviendo como si tuviéramos un montón de bloques por delante. Vivimos nuestras vidas con la suposición de que tenemos tiempo para cambiar, para aprender, para hacer todo lo que soñamos hacer. Pero si realmente nos pusiéramos a pensar, a conciencia, en cuántos bloques realmente tenemos, ¿no viviríamos nuestras vidas de manera diferente? Piénsalo. ¿Qué harías si supieras cuántos bloques te quedan? ¿Vivirías de la misma manera o tomarías decisiones diferentes? Tal vez empezarías a llenar tu caja con experiencias, con momentos con tus seres queridos, con aventuras que realmente importan, en lugar de seguir acumulando cosas que, al final, no van a quedar en la caja. Cuando te das cuenta de que cada bloque es precioso, cada día se convierte en una oportunidad de hacer algo significativo. Y ahí está el gran truco. Si puedes ver los bloques desaparecer y no ignorarlos, si puedes enfrentarte a la realidad de que tu tiempo es limitado, tal vez vivirás con más propósito, sabiendo que la caja, aunque no la veas vaciarse, se está vaciando todos los días. La muerte, el gran desconocido. Hablemos de la muerte. Esa cosa de la que todos hablamos, pero en realidad nadie sabe cómo describir. Cuando somos niños, la muerte parece un concepto lejano, como si fuera algo que ocurre en una película o en un libro. No la vivimos realmente, solo la observamos. Pero conforme crecemos, esa gran sombra empieza a aparecer en nuestras vidas. Y lo curioso es que, aunque es algo que todos tenemos en común, nadie sabe con certeza qué es. Y es que la muerte, aunque es una certeza inquebrantable, sigue siendo un misterio absoluto. Nadie, absolutamente nadie, ha vuelto para contarnos cómo es. Nadie tiene una prueba clara de lo que pasa después. Y eso es lo que hace que la muerte sea tan aterradora. El miedo a lo desconocido es un temor humano universal. Y aunque todos sabemos que vamos a llegar allí, es tan difícil imaginarlo, porque simplemente no sabemos qué esperar. Es un vacío total, un sueño eterno, una especie de liberación o algo aún más desconcertante. Las teorías son infinitas. Algunas religiones hablan de un paraíso, otras de la reencarnación, otras de la nada. Los científicos hablan de la muerte como una función biológica, una simple apertura en el proceso de vida. Pero en el fondo, ninguno de nosotros tiene ni la más mínima idea de lo que sucede cuando la vida se apaga. Es un salto al vacío del que no tenemos ni un solo mapa. Lo gracioso, o tal vez lo triste, es que mientras estemos vivos, todos vamos a intentar evitar enfrentarnos a eso. La mayoría de la gente vive como si la muerte fuera un tema tabú, algo de lo que se habla a sus espaldas, pero que nunca debe tocarse directamente. Es como si creyéramos que pensar en ella demasiado rápido nos quitaría la capacidad de vivir,
como si nos paralizara. Pero la ironía es que, al evitarla, estamos ignorando que ese misterio, esa incertidumbre, está tan presente en nuestra vida diaria como lo está cualquier otra cosa. La muerte está ahí, acechando, pero nadie quiere mirar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, puede que sea nuestra forma de lidiar con el miedo. Si nos pusiéramos a pensar en la muerte todo el tiempo, ¿cómo podríamos disfrutar de una pizza? ¿O de un buen libro? ¿O de una charla con amigos? Pero al mismo tiempo, el solo hecho de evitarla nos hace menos conscientes de lo que realmente significa estar vivos. Si aceptáramos, aunque sea un poco, que no tenemos idea de lo que pasa después, tal vez viviríamos de forma diferente, con más apreciación, más presencia, sabiendo que no hay garantía de mañana. Pero es curioso, porque aunque nadie lo sabe, todos lo sentimos. La muerte es como esa enorme sombra que se encuentra sobre el horizonte, siempre fuera de alcance, pero siempre presente. Sabemos que algún día la cruzaremos, pero no tenemos idea de cómo será esa travesía. Es una de las únicas cosas que todos compartimos, y es un gran desconocido. Y tal vez por eso no podemos dejar de pensar en ella, aunque nunca podamos comprenderla realmente. El miedo a la muerte y la negación. El miedo a la muerte es un tema complicado. Todos lo sentimos, aunque tratemos de ocultarlo. Es una especie de sombra que acecha en los rincones de nuestra mente, pero rara vez le damos la bienvenida. En lugar de enfrentarla, la ignoramos. La metemos en un cajón mental y cerramos la puerta con llave. Pensamos, ya tengo tiempo, eso está lejos, aún no me toca. Pero lo curioso es que este mecanismo de negación, en realidad, hace que la muerte sea aún más aterradora. Piensa por un momento, la mayoría de nosotros, incluso cuando sabemos que la muerte es inevitable, vivimos como si fuéramos inmortales. Tomamos decisiones como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Aplazamos, procrastinamos, ignoramos el ahora porque creemos que el futuro siempre está ahí. Pero lo cierto es que lo único que tenemos es este momento, y nos estamos escapando de él. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tanto miedo de aceptar que la muerte está al acecho? Bueno, es como si nuestra mente no pudiera soportar la idea de que todo lo que conocemos, todo lo que amamos, podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Si realmente pensáramos en la muerte, si le prestáramos atención, si la hiciéramos parte de nuestra conciencia diaria, no podríamos seguir viviendo de la misma manera. El miedo sería tan abrumador que nuestras decisiones serían tomadas por él. Tal vez dejaríamos de hacer cosas importantes, tal vez simplemente nos quedaríamos paralizados. Y esa es la paradoja. El miedo a la muerte nos lleva a una especie de parálisis. Cuanto más tratamos de evitarla, más poderosa se vuelve. Al negarla, no solo evitamos el dolor de enfrentarla, sino que también evitamos disfrutar de la vida tal como es. Nos olvidamos de vivir intensamente en el presente porque estamos demasiado ocupados evitando pensar en el final. Pero aquí está la cuestión interesante. Si le quitáramos el poder a la muerte al aceptarla como algo natural, algo que simplemente forma parte de la experiencia humana, tal vez dejaríamos de huir de ella. Tal vez, en lugar de temerla, aprenderíamos a vivir con ella. Nos haría más conscientes de la preciosidad de cada momento. Nos impulsaría a hacer las cosas que realmente importan y a dejar de posponer lo que sabemos que debemos hacer. Imagina que pudieras mirar la muerte directamente a los ojos, con la conciencia de que es parte de la vida, algo que está inevitablemente ahí. ¿Vivirías de manera diferente? ¿Tomarías más riesgos? ¿Te acercarías más a tus seres queridos? ¿Vivirías con menos remordimientos? La muerte puede ser aterradora si la vemos como un monstruo fuera de control, pero si la aceptamos como un hecho inevitable, tal vez perdería su poder sobre nosotros. Es un proceso complejo, claro. Nadie quiere despertar todos los días pensando en el final, pero tal vez, al enfrentar ese miedo con valentía, podamos vivir con más propósito, sabiendo que tenemos un tiempo limitado y que cada momento que dejamos pasar es uno menos en nuestra cuenta. Las paradojas de la vida y la muerte. La vida y la muerte están atrapadas en una paradoja. Parece que entre más intentamos alejarnos de la muerte, más presente se vuelve. Es como si, al no mirarla directamente, se hiciera más grande, más omnipresente. Y esto es lo extraño. Aunque sabemos que la muerte es inevitable, vivimos como si fuéramos inmortales. Luchamos por posponerla, por retrasar su llegada, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Pero,
En realidad, cuanto más evitamos enfrentarnos a ella, más viva se vuelve, más intensa y más inevitable. Parece que vivimos en una especie de contradicción constante. Todos sabemos que la muerte está ahí, que cada minuto que pasa nos acerca más a ella, pero actuamos como si tuviéramos tiempo infinito. El tiempo que pasamos temiéndola, el tiempo que pasamos negando su existencia, en realidad es el tiempo que nos roba lo más valioso, la capacidad de disfrutar el presente. Hay algo profundamente extraño en esto. A lo largo de la vida, estamos obsesionados con el futuro, los planes, las metas, los logros. Vivimos en función de lo que será, siempre dejando de lado lo que tenemos ahora. Nos convencemos de que, cuando llegue ese momento o cuando tengamos eso, entonces seremos felices. Vivimos como si tuviéramos que esperar a que todo encaje para poder vivir bien. Y mientras tanto, la muerte sigue ahí, esperando su turno, mientras desperdiciamos nuestra propia vida. Es como si estuviéramos en un juego donde, al intentar ganar, solo olvidamos que el juego tiene un final. Y no nos damos cuenta de esto hasta que estamos demasiado cerca de ese final. ¿Por qué es tan difícil aceptar que la muerte es una parte de la vida? ¿Por qué tenemos que huir de ella, ignorarla y ponerla en un rincón oscuro? ¿Qué pasaría si miráramos la muerte directamente, entendiendo que el solo hecho de vivir nos acerca a ella, pero también nos da la oportunidad de disfrutar y apreciar el presente? Quizá, si aceptáramos la muerte como parte de la ecuación, podríamos vivir de manera más auténtica, sin esa obsesión por lo que vendrá. Tal vez, al darnos cuenta de que cada día es una oportunidad limitada, viviríamos con más intención, sin esperar a que algo grande ocurra para hacer nuestras vidas significativas. La muerte, al final, no es algo que se debe temer. Es algo que, si lo entendemos correctamente, puede enseñarnos a aprovechar cada momento que tenemos. La paradoja es esta: cuanto más intentas evitar la muerte, más parece controlar tu vida. Pero cuando la aceptas, la vida, de alguna manera, se vuelve más rica. Porque entonces, te das cuenta de que la muerte no es el fin de todo, sino el recordatorio de que lo único que realmente importa es lo que hacemos con el tiempo que tenemos. El legado y lo que dejamos atrás. La muerte, a pesar de ser tan aterradora, nos plantea una pregunta fundamental. ¿Qué dejamos cuando nos vamos? Es fascinante cómo nuestra cultura, nuestra sociedad y nosotros mismos nos obsesionamos con la idea de dejar algo atrás. Queremos dejar un legado, algo que nos haga recordar después de que ya no estemos aquí. Pero, ¿qué es ese legado? ¿Es un logro, una obra maestra, una casa, una fortuna, un libro famoso o una idea brillante? Lo curioso es que, mientras estamos ocupados tratando de dejar algo impresionante, lo que realmente importa es lo que dejamos en las personas que conocemos. No se trata tanto de los objetos, las riquezas o los títulos. Es sobre las huellas que dejamos en los demás, las pequeñas conexiones humanas, los momentos compartidos, las conversaciones profundas y las risas. Es sobre cómo hicimos sentir a la gente, sobre si los inspiramos, los ayudamos, o simplemente les brindamos un poco de consuelo cuando lo necesitaban. Y eso es lo que me hace pensar en la ironía de nuestra obsesión por el legado. Estamos tan centrados en dejar algo importante para el mundo, algo que será recordado por generaciones, que a menudo olvidamos que lo que realmente puede tener el mayor impacto es lo que hacemos a escala humana. Esas interacciones cotidianas que parecen pequeñas, pero que en realidad son las que configuran nuestra existencia. Piensa en tus propios héroes o en las personas que más te han influenciado. Probablemente no te impresionaron solo por sus logros, sino por lo que hicieron por ti, por cómo te hicieron sentir, por los momentos de sabiduría o apoyo que te ofrecieron. Esas son las cosas que realmente permanecen. Lo que deja huella no es siempre lo que ves, sino lo que sientes y lo que compartes. Esto también nos lleva a otro tema interesante. ¿Por qué estamos tan obsesionados con dejar algo detrás de nosotros? ¿Es porque tenemos miedo de ser olvidados? Tal vez. Tal vez esa necesidad de dejar un legado se vincula a nuestra incapacidad de aceptar la finitud de la vida. Queremos perpetuarnos, aunque sea en forma de recuerdos o logros. Y no está mal querer dejar algo positivo, pero tal vez el verdadero legado no está en las grandes cosas, sino en cómo elegimos vivir día a día. Al final, cuando la muerte llega, no va a importarnos si dejamos un libro famoso o una empresa multimillonaria.
Lo que realmente importará será si fuimos buenos con los demás, si fuimos humanos, si amamos y nos dejamos amar. El legado no tiene que ser algo grandioso o monumental. Puede ser tan simple como el amor, la amistad, la compasión. Esas son las cosas que realmente perduran. ¿Por qué? Cuando nos vamos, lo que quedará no será lo que hicimos, sino cómo hicimos sentir a los demás. Y esa es la verdadera forma de dejar una huella en el mundo. La muerte como motivación para vivir mejor. La muerte es, sin duda, uno de los temas más aterradores que podemos enfrentar. Pero lo que tal vez no sabemos es que esa misma amenaza inminente es también una de las mayores motivaciones para vivir de manera más auténtica, más plena y más rica. Su presencia, aunque incómoda, puede ser un faro que nos guíe, que nos impulse a aprovechar cada segundo. Imagina que la vida es un videojuego, donde tienes un número limitado de vidas. Sabes que, en algún momento, el contador llegará a cero. Y aunque no sabes cuándo, sabes que ese momento es inevitable. En este escenario, ¿cómo jugarías el juego? ¿Lo pasarías despacio, sin tomar riesgos, mirando siempre al suelo? ¿O te atreverías a vivir plenamente, saltando, explorando, tomando decisiones audaces porque sabes que el juego no dura para siempre? La muerte tiene esa extraña capacidad de darnos claridad. Nos recuerda lo que realmente importa, las experiencias, las relaciones, las emociones auténticas. Vivir conscientemente de la muerte no significa vivir con miedo a ella, sino con una apreciación más profunda del tiempo que tenemos. Y esto cambia todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando aceptas que tu tiempo es limitado? De repente, las pequeñas preocupaciones, esas que ocupan tanto espacio en nuestra mente, se desvanecen. Las pequeñas peleas, las distracciones, las cosas que pensábamos que eran urgentes, pierden su poder. El miedo al fracaso disminuye, porque al final, lo único que importa es si hemos vivido de acuerdo con lo que realmente queríamos. No importa cuántas veces caímos, ni cuántos errores cometimos, lo importante es si nos arriesgamos, si tomamos el control de nuestras vidas, si aprovechamos cada oportunidad para ser más nosotros mismos. La muerte, de alguna manera, nos libera. Nos recuerda que nada es eterno y que, por eso, no hay tiempo para esperar a que las condiciones sean perfectas. ¿Por qué esperar a hacer algo que amas? ¿Por qué seguir postergando tus sueños, tus pasiones, tus deseos más profundos? Si sabes que la muerte es una parte inevitable del viaje, cada día se convierte en una oportunidad única para crear algo significativo, para amar sin restricciones, para vivir con propósito. Pero, ¿por qué la muerte tiene ese poder sobre nosotros? La clave está en lo que representa, el final. Y, aunque suene un poco oscuro, es esa certeza de que hay un fin lo que nos impulsa a vivir con más urgencia. A menudo, la gente solo se da cuenta de lo importante que es vivir en el presente cuando empieza a perder a otros o cuando se enfrenta a una enfermedad. De repente, cada minuto cuenta. Y, por paradójico que parezca, al aceptar la muerte como parte de la vida, nos damos permiso para vivir de manera más libre, sin la carga del miedo, sin la presión de esperar el momento adecuado. Es curioso cómo la muerte, al ser tan aterradora, puede, de alguna manera, motivarnos a vivir de manera más completa. Nos recuerda que no tenemos tiempo que perder y que lo único que realmente debemos hacer es vivir bien, amar profundamente y aprovechar cada día. Porque, al final, la muerte no es algo que se pueda controlar, pero la vida sí. Y la forma en que decidimos vivir mientras tenemos tiempo es lo único que realmente depende de nosotros. La muerte y el arrepentimiento. El arrepentimiento es una sensación común en la vida. Todos, tarde o temprano, miramos hacia atrás y pensamos, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho las cosas de manera diferente? Es esa sensación de que el tiempo que hemos vivido no ha sido aprovechado completamente, que algo quedó pendiente o que tomamos decisiones equivocadas. Y mientras vivimos, el arrepentimiento puede ser una carga silenciosa, un eco constante que nos recuerda lo que no hicimos o lo que podríamos haber sido. Pero lo extraño de la muerte es que, a diferencia de otras pérdidas, nos deja con una pregunta inevitable. ¿He vivido lo suficiente? La perspectiva de la muerte pone en claro lo que realmente importa. Y la verdad es que el arrepentimiento generalmente no surge por las cosas que hicimos, sino por las que dejamos de hacer. No son los errores que cometemos lo que más nos duele cuando miramos atrás,
sino las oportunidades que no aprovechamos, los riesgos que no tomamos, las palabras que no dijimos, las conexiones humanas que no cultivamos. Esto se debe a que, en el fondo, todos sabemos que el tiempo es limitado. Y no importa cuán sabios o experimentados seamos, nunca tendremos todo el tiempo que queremos. Esa es la ironía de la vida. Siempre estamos pensando que hay un futuro en el que todo tendrá sentido, en el que las condiciones serán ideales para hacer lo que realmente queremos, pero cuando finalmente llegamos allí, el tiempo ya ha pasado. Nos damos cuenta de que las decisiones que pospusimos, las cosas que pensábamos que podríamos hacer más tarde, realmente no están garantizadas. Así que el arrepentimiento, en cierto sentido, es el precio de la procrastinación, de pensar que siempre habrá un mañana. Pero el gran error que cometemos es pensar que el arrepentimiento solo vendrá cuando estemos cerca del final. No, el arrepentimiento empieza mucho antes, se cuela en la vida diaria. Es esa sensación en tu estómago cuando sabes que hay algo que deberías estar haciendo, pero lo dejas para después. Es esa llamada de atención que te dice que algo está pendiente, pero sigues distraído con lo que parece urgente. Ahora, la muerte entra en escena como un recordatorio cruel pero liberador. Nos obliga a enfrentar lo que realmente hemos hecho y lo que hemos dejado sin hacer. Nos recuerda que el tiempo no está de nuestra parte, y que si hay algo que realmente importa, es vivir de acuerdo con nuestros valores, arriesgarse, tomar decisiones audaces, hablar las palabras que necesitamos decir, y, por supuesto, amar. Porque cuando la muerte llega, no preguntará cuántas veces fuiste promovido en tu trabajo o cuántos premios ganaste. Lo que preguntará es, ¿vives de acuerdo con quien realmente eres? ¿Te arriesgaste? ¿Amabas de manera sincera? El arrepentimiento no es algo que se pueda eliminar, pero sí se puede reducir si aprendemos a vivir conscientes de la muerte. Si aceptamos que el futuro no está garantizado y que el único momento real que tenemos es el ahora, tal vez empecemos a hacer esas cosas que realmente importan. Tal vez empecemos a tomar decisiones con la perspectiva de que, al final, lo único que importará es si viviste auténticamente, sin esconderte detrás de excusas o miedos. Así que, sí, el arrepentimiento es parte del paquete. Es una consecuencia inevitable de vivir. Pero si podemos usarlo como una señal para actuar ahora, para no esperar a mañana, para no esperar la gran oportunidad que siempre parece estar en el futuro, entonces tal vez la muerte se convierta en algo más que una tragedia. Tal vez nos ayude a hacer un cambio, a vivir de una manera que minimice el arrepentimiento y maximice la gratitud por lo que tenemos en este momento. La muerte como parte de la naturaleza. Uno de los aspectos más fascinantes, y a la vez desconcertantes, de la muerte es cómo la vemos. En la cultura humana, la muerte ha sido algo casi tabú, algo que tratamos de evitar o de despersonalizar. Hablamos de ella como si fuera algo ajeno, algo que pertenece a un mundo oscuro y lejano. Pero si lo piensas bien, la muerte es, en realidad, una parte integral de la naturaleza misma. Cada organismo, cada ser vivo que habita este planeta, desde los insectos más pequeños hasta los gigantescos mamíferos, tiene una relación con la muerte. De alguna manera, la muerte es un mecanismo natural que mantiene el equilibrio de todo. Las plantas mueren para dar espacio a nuevas generaciones. Los animales mueren, y sus cuerpos se descomponen, volviendo al suelo y enriqueciendo la tierra para nuevas vidas. Incluso los humanos, al final, nos unimos a este ciclo, y de hecho, podríamos pensar que la muerte es una de las fuerzas más poderosas que mantienen el mundo en movimiento. En la naturaleza, la muerte no se ve como un final catastrófico, sino como una parte del ciclo eterno de la vida. Las estaciones cambian, las plantas crecen, se marchitan y luego germinan de nuevo. Los animales cazan, se alimentan, mueren, y sus restos se convierten en el alimento para otros seres vivos. La muerte es solo un paso más en este proceso continuo de transformación. Y, aunque nos resulte difícil aceptarlo, los seres humanos no estamos por encima de este ciclo. Nuestra vida también tiene una fecha de caducidad, como la de todo lo demás en el universo. Ahora bien, ¿por qué la muerte nos aterra tanto si en la naturaleza todo está diseñado para que sea tan normal? Es algo que ocurre una y otra vez. En lugar de verlo como un evento único y dramático, podríamos considerarlo simplemente como un paso necesario en el proceso de vida. La muerte crea espacio para lo nuevo. Sin ella, las especies no podrían evolucionar,
Las poblaciones animales no podrían mantenerse equilibradas y los ecosistemas no podrían funcionar de la manera en que lo hacen. Cuando pensamos en la muerte de esta manera, como parte de un proceso natural y necesario, cambia nuestra perspectiva. La muerte no se convierte en un enemigo aterrador, sino en una aliada que facilita el crecimiento y el cambio. Claro, seguiría siendo triste perder a seres queridos, pero la tristeza de la muerte se mezcla con el entendimiento de que sin ella, el ciclo de la vida no podría continuar. Además, al aceptar que la muerte es una parte integral de la naturaleza, tal vez podamos verla con más calma. Podemos darnos cuenta de que, al igual que nacemos, también morimos, y esa es la estructura de la existencia. Pensar en nuestra vida como una parte de un ciclo más grande nos libera de esa presión de tener que hacer todo ahora o vivir con miedo al final. Sabemos que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, y cuando aceptamos la muerte como un proceso natural, tal vez aprendamos a vivir de una forma más plena. La muerte no es el final de todo, es simplemente una transición. Como los árboles que caen y se descomponen para alimentar nuevas plantas, nosotros también pasamos por una transición que permitirá que otros florezcan. Y así, nuestra vida y nuestra muerte, aunque marcadas por el dolor y la incertidumbre, se entrelazan con el ritmo más grande de la naturaleza, donde todo se regenera, se transforma, en última instancia, sigue adelante. El duelo, el precio de amar. El duelo es uno de esos aspectos de la vida que rara vez discutimos de manera abierta hasta que lo enfrentamos. Nadie quiere pensar en la muerte de sus seres queridos, ni mucho menos en el profundo dolor que conlleva. Pero, paradójicamente, el duelo es también uno de los testimonios más sinceros del amor que hemos compartido. Es el precio que pagamos por haber permitido que alguien llegue a ocupar un espacio tan significativo en nuestra vida. Porque, si lo piensas, el duelo no existiría sin el amor. No sentiríamos esa profunda tristeza, esa sensación de vacío en el corazón, si no hubiéramos querido a esa persona. El dolor de la pérdida es un recordatorio de lo mucho que amamos, y aunque suene extraño, de alguna manera, ese dolor también es hermoso, porque nos dice que hemos sido capaces de crear algo verdadero, de abrirnos y compartir nuestra vida, nuestra vulnerabilidad, con otro ser humano. El duelo, entonces, es un testamento a la intensidad y la autenticidad de esa relación. Pero el duelo también es algo que pocos están preparados para enfrentar. Nadie nos enseña cómo lidiar con la ausencia. Nadie nos dice qué hacer cuando el mundo que conocíamos parece desmoronarse y nos encontramos buscando algo que ya no está. Las emociones son complejas y contradictorias. Un día te sientes agradecido por los momentos vividos con esa persona. Al día siguiente, sientes una desesperación tan profunda que parece que no puedes respirar. Y esto es lo que hace que el duelo sea tan aterrador. No hay un camino claro a seguir, no hay un manual que te indique cómo superar el dolor. Solo hay que atravesarlo, un paso a la vez, con la esperanza de que, eventualmente, la herida se cerrará. Lo que el duelo nos enseña, de una manera a veces dolorosa, es que la muerte es una parte intrínseca de la vida. Cada ser humano que conocemos, cada amigo, cada familiar, tiene una fecha de caducidad. Y es en ese conocimiento, en esa vulnerabilidad, donde radica la verdadera belleza de las relaciones. Porque, al final, lo único que realmente queda es el amor que compartimos, las memorias que creamos y las huellas que dejamos en los demás. Nadie puede llevarse esas huellas, ni el tiempo ni la muerte pueden borrar lo que hemos compartido. Esas son las cosas que realmente perduran. A lo largo de la vida, tendemos a enfocarnos en lo que aún no hemos logrado, en las cosas que aún no hemos hecho. Pero cuando la muerte se cruza en nuestro camino, nos recuerda que lo más importante no son los logros tangibles ni las metas alcanzadas, sino las conexiones humanas. Las veces que nos reímos, las conversaciones sinceras, los momentos de consuelo. Todo lo que realmente importa tiene que ver con el amor, y el duelo es un recordatorio doloroso de eso. Es como si el universo nos dijera: todo lo demás es transitorio, pero lo que realmente queda es cómo amaste y cómo hiciste sentir a los demás. El duelo también nos recuerda que no hay forma de escapar de la fragilidad de la vida. Nos puede doler profundamente, pero también es la señal de que nos hemos permitido ser humanos. Y, aunque el duelo puede sentirse como un agujero negro que consume todo, eventualmente, con el tiempo,
Nos da algo que no esperábamos, una apreciación más profunda por las conexiones que aún tenemos, una mayor capacidad para amar y ser amados. A fin de cuentas, el duelo es inevitable si amas. Pero, al final, el amor, con todos sus altibajos, sus comienzos y finales, es lo que da sentido a todo. Y aunque la muerte nos arrebate a aquellos que más queremos, el amor que compartimos con ellos nunca se va del todo. Eso es lo que tenemos que llevar con nosotros cuando enfrentamos el duelo, la certeza de que, por más doloroso que sea, hemos vivido algo auténtico, algo que valió la pena. El miedo a morir solo. Uno de los miedos más profundos que muchos de nosotros tenemos no es tanto la muerte misma, sino la idea de morir solo. Este miedo se teje con la creencia de que, al final de la vida, no habremos logrado formar las conexiones más importantes. La soledad de la muerte se convierte en una sombra sobre nuestra cabeza, susurrando que, cuando llegue el momento, nadie estará allí para sostenernos, nadie estará allí para hacernos sentir que nuestra vida tuvo sentido. Este miedo a la soledad final toca una fibra sensible, la necesidad de pertenencia, de ser visto, de ser amado. Morir solo no solo significa estar físicamente aislado de los demás, significa también sentir que nuestra vida no dejó huella, que las relaciones que construimos no fueron lo suficientemente profundas o significativas como para perdurar. Este miedo nos impulsa, a menudo, a llenar nuestras vidas con actividades, relaciones y logros, todo para evitar ese sentimiento de vacío existencial. Queremos que cuando llegue el fin, podamos mirar atrás y ver un rastro de conexiones humanas, de momentos compartidos, de amor. Queremos sentir que nuestra vida valió la pena porque, al final, eso es lo que queda, cómo tocamos las vidas de los demás y cómo nos conectamos con ellos. Pero aquí está la paradoja. Mientras más tememos morir solo, más nos olvidamos de vivir plenamente en el presente, de estar verdaderamente conectados con los que nos rodean. El miedo a la soledad nos hace obsesionarnos con la idea de encontrar un grupo o una tribu que nos valide, que nos dé sentido. Sin embargo, lo que realmente necesitamos no es llenar nuestra vida con más cosas, más gente, o más logros. Lo que realmente necesitamos es abrirnos a las conexiones auténticas. Porque, al final, el miedo a morir solo tiene menos que ver con estar físicamente rodeado de personas y más con la calidad de esas conexiones. En lugar de temer la soledad de la muerte, tal vez deberíamos empezar a preguntarnos, ¿estoy viviendo de manera que me permita construir relaciones auténticas y significativas? La clave no está en la cantidad de personas que tenemos en nuestra vida, sino en la profundidad de las conexiones que somos capaces de formar. No necesitamos una multitud de personas para sentir que nuestra vida fue valiosa, sino un pequeño círculo de personas con las que realmente compartimos nuestra esencia, nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestras vulnerabilidades. Eso es lo que realmente importa. Lo interesante de este miedo es que, al final, se trata de una ilusión. Nadie está realmente solo cuando ha dejado huella en el corazón de alguien. Si vivimos de una manera que genuinamente conecta, que ama sin miedo, que se entrega sin reservas, podemos morir sabiendo que nuestra vida tuvo significado. Porque las conexiones más profundas no desaparecen con la muerte. Aunque los cuerpos se separen, lo que compartimos, lo que damos y recibimos, sigue vivo en los recuerdos, en las historias y en los sentimientos de aquellos que nos amaron. Así que tal vez lo que realmente debemos temer no es morir solo en el sentido físico, sino vivir una vida vacía, sin haber formado esas relaciones auténticas. El miedo a morir solo es, en cierto modo, el miedo a no haber vivido de manera que importara, a no habernos arriesgado a amar, a conectar, a ser vulnerables. Si conseguimos vivir con el corazón abierto, si cultivamos relaciones genuinas, si nos atrevemos a ser nosotros mismos, la muerte no nos encontrará tan solos. Y esa es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender de la muerte, la importancia de vivir de forma que, al final, no nos sintamos vacíos, sino completos por todo lo que compartimos con los demás.